Listo. Ya empezamos a grabar. Y vamos a ver en qué nos quedamos la clase pasada. No sé si esta ya la habíamos visto. Sí, que esa sí la vimos. Sí, nos quedamos en el de... apenas íbamos a ver recubrimiento y esparcimiento, creo. Ok, les estaba explicando el valor del Rho, que era el porcentaje de acero que tiene una viga, o sea, la cantidad de varillas, el acero que te aporta las varillas con respecto al área de concreto. Eso es lo que habíamos tratado de explicarles. Y el recubrimiento, que es la distancia en la que se envuelve a la varilla con concreto en las orillas. Vamos a ver, déjenme les muestro una imagen del recubrimiento. Déjenme abrir el croquis. A ver, aquí no tengo. A ver aquí. Creo que aquí está. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, esta es la imagen que quiero mostrarles. Miren, el recubrimiento es la distancia que dejamos de concreto abajo de, en este caso, por ejemplo, la varilla la colocamos en la parte inferior, ya luego les explicaré por qué va en la parte inferior en este caso, y el recubrimiento es el espacio de concreto que existe abajo de la varilla. La varilla, en el caso de que vaya en la parte de abajo de una viga, tiene que ir lo más abajo posible, lo más pegado a la cara inferior, pero no tan pegado a la cara inferior porque luego se vuelve un problema de oxidación. Si ustedes le dejan muy poquito recubrimiento, o sea, muy poquito concreto, primero, el concreto va a batallar para entrar en este espacio de abajo si ustedes no dejan un espacio adecuado para que el concreto pase y llene estos huecos en una viga. Y segundo, pues al final el recubrimiento que ocupa de concreto en esta parte inferior es para que la varilla se encuentre recubierta y protegerla de la humedad del ambiente. Entonces, sí hay que procurarla dejarla lo más abajo posible, sin embargo, hay que cumplir con un recubrimiento mínimo. Ese recubrimiento mínimo viene especificado en aquel reglamento que les había especificado yo que se llamaba ACI. Como les había comentado cuando vimos esto nos regula todo lo que tiene que ver con el concreto, desde la fabricación del concreto hasta el diseño y muchas cosas, ¿no? Bueno, el capítulo 7 es el que habla del acero de refuerzo, vamos a poner aquí el capítulo 7. Aquí está el capítulo 7. El capítulo 7 de este reglamento habla sobre los detalles del refuerzo. Específicamente el refuerzo lo vamos a entender como las varillas que le agregamos al concreto para ayudarle a resistir tensiones. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese acero viene en este capítulo. Cómo debe de estar, de qué manera debe de estar, a qué distancia debe de estar, etcétera, etcétera. Entonces,
lo que es el recubrimiento está en la tabla, aquí habla, no, pero bueno, es este. Aquí están los recubrimientos mínimos, solamente que te lo están especificando en milímetros, ¿no? Entonces, aquí es donde te están hablando sobre, no, estos son preesforzados, esos no, estos son estos puntos de aquí son los que debemos de considerar nosotros. Entonces, vigas, columnas, armadura principal o estribos, dice 40 milímetros. Aquí dice concreto construido en el lugar no preesforzado, a menos lo que se especifique en el 776 o 778. Vamos a ver qué dicen acá. Concreto fabricado bajo condiciones de planta. Entonces, este capítulo es el que habla sobre los recubrimientos. Vigas, concreto no expuesto a la acción de la intemperie ni en contacto con el suelo. Losa, prefabricada, condiciones de control de planta. Este es el preforzado y este es el no preforzado. Concreto recubrimiento. Bueno, aquí te especifica todo lo que tiene que ver con el recubrimiento de las varillas que tiene que tener en una viga. ¿Ok? Aquí te lo regula. Todo esto aquí lo regula. Entonces, aquí nosotros vamos a considerar que mínimo van a ser 3 centímetros. Es la distancia que hay de la... Nosotros para fines prácticos la vamos a considerar que es del centro de la varilla a la zona, a la parte inferior. Esto de aquí que estamos acotando. Entonces, a ese espesor de concreto le llamamos recubrimiento. Es esa parte a la que aquí le estamos llamando. Distancia que se embebe en el concreto a la varilla de refuerzo para protegerla de la humedad, del clima y otras condiciones que afecten al acero. Si ustedes dejan menos de esta distancia, fíjense, me voy a ir aquí al internet. Vamos a ponerle... Aquí vamos a buscar vamos a buscar imágenes de... Miren, esto es lo que sucede cuando dejamos un recubrimiento malo. La oxidación empieza a pegarle a la varilla se empieza a oxidar, empieza a hincharse, al hincharse la varilla, truena al concreto que tienen ahí como recubrimiento y entonces empiezan los problemas de oxidación. Miren, aquí hay otra imagen de problemas en las vigas. Estos son los problemas a los que hacemos referencia nosotros cuando decimos que no tuvo el recubrimiento adecuado. Miren esta otra. Miren esta otra. Bueno, a esos problemas se van a topar ustedes si no cuidan el recubrimiento, el tema del recubrimiento. A eso van a caer. Bueno, entonces eso es lo que vamos a tratar de evitar poniéndole mínimo en una viga 3 centímetros de recubrimiento. Ok. Aquí, una pregunta antes de que continúe. Dígame. En referencia a esas imágenes, ¿ahí qué se podría hacer?
¿Se puede reparar eso? Se tiene que analizar muy bien la zona, qué tanta sección de la varilla se ha perdido, y si no se ha perdido tanta sección de varilla, se puede reparar. Si la varilla ya perdió más sección de la que originalmente tenía, pues la reparación son muy costosas. Ajá. Es como sustituir esa varilla que ya no tiene de algunas otras formas. Ok. Ok. Sí, o sea, sí se pueden reparar, sin embargo, las reparaciones serán muy costosas. Dígame. Inge, y por ejemplo, la estructura se debilita. Claro, claro, porque ya se dará cuenta usted cuando empecemos a calcular el acero, porque el acero que le ponemos a las vigas, pues es el que nosotros consideramos de acuerdo a las cargas. Y si el acero que usted consideró ya no es el que está en funcionamiento porque la oxidación hizo que la varilla perdiera sección, automáticamente empieza a debilitarse y es probable que empiece a colgarse la viga. Aquí, de hecho, nosotros tenemos una casa en la que no vivimos, pero vamos y le damos vueltas. De hace poquito fuimos a darle una vuelta y pues nos percatamos de que la losa y las vigas sí están muy dañadas, o sea, ya se ve la varilla muy expuesta y hay como partes en las que ya se perdió la viga. Por eso le preguntaba, porque vi ese ejemplo y pensé, bueno, se podrá. Bueno, mire, son muy comunes, desgraciadamente. Ajá. Y le digo desgraciadamente porque hay dos efectos que hacen que esto suceda muy comúnmente. Primero, normalmente sucede en las losas de azotea, o sea, las que están expuestas a la humedad de las lluvias. Ajá. Cuando llueve y usted no tiene bien protegida la losa con un buen impermeabilizante, que el impermeabilizante ya falló o no le dio mantenimiento o lo que sea, por ahí empieza a absorber humedad la losa. Esa humedad le llega a la varilla y al momento de llegarle a la varilla, pues empieza el proceso de oxidación. Ajá. Entonces, cuando una varilla se oxida, se empieza a hinchar y se empieza se empieza a degradar, perdiendo capas, se empiezan ¿cómo le digo? Como que se revienta porque se empiezan a perder capas por capas, como si fuera la de una cebolla. Sí, de hecho, o sea, noto yo que hay vigas que están hasta partidas, porque ya tienen mucha corrosión. Sí, sí, es la corrosión del óxido. Entonces, sí, eso sucede porque de alguna manera falló el impermeabilizante, lo absorbió la losa y esa humedad empezó a filtrarse y empezó a dañar pues la estructura, porque al final la losa y las vigas son la estructura principal de la cubierta, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, a mí me ha tocado hacer algunos dictámenes de ese tipo de cosas. Ok. Entonces se necesitaría hacer como un estudio. Se tiene que hacer un estudio para verificar qué tanto daño fue y cómo se pudiera reparar. Si es que eso puede repararse, porque muchas veces es tan costosa la reparación que a veces, y es tanta el área dañada, Ajá. que a veces es tan práctico volver a hacer otra losa, ¿no? Sí. Ok. Muchas veces, yo no le estoy diciendo de su caso, pero yo le digo que en muchas veces, si el daño es muy grande, tal vez el costo de reparación será tan grande. Deje usted el costo de reparación. Todo lo que tiene que hacer para volver a ponerle la varilla que tenía antes, mucho trabajo y apuntalar toda la zona mientras está trabajando. Entonces es un costo muy grande. Y luego dices, bueno, pues si voy a gastar más o menos lo mismo que volver a echar otra losa, pues ahí evalúa uno, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, Bueno, cosas gracias. que pasan. Gracias. Ándale. Muy bien, ese es el tema del recubrimiento. Y el espaciamiento, pues simplemente el espaciamiento es la distancia que hay entre una varilla y otra. Vámonos a la imagen esta. En este caso, el espaciamiento es la distancia que hay de aquí a aquí. Obviamente este esto no tiene las medidas reales, ¿verdad? Porque está escalado. Así que
Al final lo único que quiero decirles es que la distancia que hay entre una varilla y otra, eso es lo que se conoce como espaciamiento. ¿Ok? Ya cuando entremos al tema del diseño, ya les diré cuánto es el espaciamiento mínimo que se debe de dejar entre una varilla y otra, cómo se deben de acomodar las varillas, etcétera, etcétera. Pues ahorita nada más es el concepto del espaciamiento. Ok. Muy bien, otros conceptos básicos que vamos a empezar a manejar ahora, pues son las cuestiones de las cargas. Al final, las cargas es lo que nos genera la necesidad de tener un elemento estructural, ¿verdad? Para poder soportarlas. Entonces, ¿qué cargas son las que vamos a tener en una edificación? Pues cargas muertas, cargas vivas, cargas dinámicas, etcétera, etcétera. Definamos cada una. ¿Cómo podemos definir una carga? Pues son las acciones a las que están sujetas los elementos estructurales. Por ejemplo, en una losa de entrepiso. En una losa de entrepiso, pues andamos las personas moviéndonos, están el mobiliario mismo, lo que son en recámaras, pues están las camas, los muebles, algunas mesitas, sillones, algo así. Bueno, todo el mobiliario es carga. Las personas que andamos ahí son cargas. El peso propio de la misma losa es una carga. Es una carga que por cuestiones de gravedad está jalando a la losa hacia abajo. Entonces, cargas son las acciones a las que están sujetos los elementos estructurales, ¿verdad? Es lo que tiene que soportar los elementos estructurales, esas cargas. Y las cargas las podemos dividir como cargas muertas. Las cargas muertas son aquellas que siempre van a estar en un elemento estructural, que no cambian con respecto al tiempo. Ahorita les explico un poquito mejor esta explicación. Los pesos de los elementos constructivos, de los acabados y todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una losa de entrepiso. Pues si es una losa de entrepiso, normalmente le ponemos un piso cerámico arriba, pues para que sea bonito y poder andar arriba de él, ¿no? Ese piso cerámico le genera una carga muerta a la losa. ¿Y por qué es una carga muerta? Pues porque el peso de ese piso va a estar de manera permanente actuando sobre esa losa. Y con respecto al tiempo, pues nunca va a cambiar, porque el peso de ese piso siempre va a estar ahí. A eso es a lo que le llamamos una carga muerta. El peso mismo de la losa se considera que es una carga muerta, porque finalmente también la losa pesa. Bueno, eso le llamamos el peso propio del elemento estructural. El peso propio es una carga muerta porque es una carga que siempre va a estar ahí y que siempre deberá soportar el elemento estructural. Ahora les voy a decir una carga que sí varía con el tiempo. ¿Cuál es una carga que sí varía con el tiempo? La carga viva. Por ejemplo, las personas que habitamos una área, vamos a decir una oficina. En el día estamos todas las personas ocupando el espacio porque estamos moviéndonos en la oficina para allá y para acá, haciendo nuestras actividades. Es una carga que está en constante movimiento. Llega la hora de salida, desalojamos el edificio y al final esa carga generada por el movimiento nuestro ya no existe en la noche. Entonces, fijan cómo en el transcurso del tiempo, en el transcurso de las horas del día, hay horas en las que está cargada la losa y hay horas en que esa carga, debido a nuestra actividad, no existe. Entonces, es una carga que varió con el tiempo. Y a eso es a lo que le llamamos una carga viva. ¿Ok? Carga viva, fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente, o sea, que son variables con respecto al tiempo. Es lo que acabo de explicarles ahorita. Y esas cargas vivas, pues son las que están especificadas en los reglamentos de construcción municipales, que es algo que les pedí que hicieran y que sacaran de la página del municipio de Monterrey. Y con eso, con esa tablita, ustedes se pueden dar cuenta que de ahí están especificadas las cargas que debe uno de usar
cuando está diseñando una edificación. En esa tabla vienen, por ejemplo, si mi edificación va a ser un desarrollo de departamentos, pues el uso es habitacional. Si el desarrollo que yo voy a hacer ahí van a ser de oficinas, pues entonces verifico en la tabla cuál es la carga viva que debo de utilizar si el uso de mi edificación va a ser de oficinas. Y así que cuando nosotros estemos desarrollando un proyecto, tenemos que definir para qué va a servir ese proyecto para poder evaluar una carga y considerar esa carga en ese edificio. Por eso la tablita esta de cargas vivas, alguien por ahí la subió en la clase pasada, pero creo que yo me quedé aquí con la tabla de cargas vivas. A ver si la dejé por aquí, déjame ver dónde la dejé. Aquí está. Fíjense, si yo voy a hacer un desarrollo habitacional, aquí me dice que la carga viva que debo de considerar es mínimo, por eso dice WM, ¿verdad? Mínimo debería de usar 170 kilogramos por metro cuadrado. Si mi desarrollo va a ser de oficinas, debo de usar una carga viva de 250. Entonces, esta tabla es la que nos va a regular las cargas vivas. Bueno, y las cargas muertas, esas tendremos que evaluarlas. Tendremos que verificar qué cargas muertas vamos a tener en nuestra edificación para poder evaluarlas y luego sumarlas a estas cargas vivas para poder encontrar una que conocemos como carga de diseño. Ok. Y bueno, otro tipo de cargas que comúnmente existen, pues son las cargas dinámicas. Una carga dinámica común y típica, pues es la del viento. Aunque no estamos en una zona sísmica, el sismo es una carga dinámica porque mueve las estructuras, aunque bueno, ya ahorita se han reportado algunos movimientos sísmicos aquí en la zona. Creo que la semana antepasada o algo así, hace poquito tiempo estaban comentando que se había sentido un sismo, creo que en San Nicolás. Un sismo muy leve, ¿no? Muy leve como para poder haberlo sentido o muy leve como para hacerle daño a las estructuras, pero comentaron que había habido algún movimiento. Y bueno, un sismo y el viento, porque el viento en edificaciones altas es una consideración que debemos de tomar en cuenta. El viento también nos empieza a mover las estructuras y es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Y finalmente el viento es considerado como una carga dinámica porque nos empieza a generar un movimiento de la estructura. ¿Ok? Entonces, estas son las cargas que podemos considerar a este nivel, ¿no? Cargas muertas, cargas vivas, cargas dinámicas. Las que vamos a estar metiendo en nuestros diseños prácticamente son las básicas, las cargas muertas, que vamos a aprender a evaluar los pesos, que creo que ya hicieron un ejercicio de eso en la materia de resistencia de materiales. Debieron de haber hecho un ejercicio al final de su curso de cómo evaluar las cargas de una losa. ¿Sí lo hicieron? Pregunto. No. A ver, alguien que sí lo haya hecho, que me diga, pues sí, sí lo hicimos o no, no. Bueno, no me digan que no, nomás quiero saber a ver quiénes sí lo vieron en su curso de resistencia a materiales. Ese fue el último tema. Yo sí lo vi. Sí, sí lo vi. Bueno, tratamos de que sus maestros de resistencia a materiales les den una pasadita, una introducción a esto. Aquí lo vamos a ver como quiera, pero la idea es que ya cuando entremos nosotros al diseño de estructuras de concreto no estemos detenidos con la evaluación de una carga, o sea, no estemos apenas abriendo los ojos para poder evaluar una carga. La idea es que eso ya lo hayan visto al menos para que cuando lo vean en esta materia de estructuras de concreto 1, ese no sea un punto en el cual le debamos de dedicar mucho tiempo. Bueno,
Entonces, sí debieron de haber hecho un ejercicio ya en su materia de resistencia de materiales. Entonces, estos son conceptos básicos. Acuérdense que esta presentación no era más que una presentación que íbamos a hablar de conceptos básicos del concreto reforzado. Vamos a entrar a una presentación que tiene que ver con la estructuración. Vamos a ir entrando al tema de la estructuración. Les pongo la presentación. Conceptos básicos de estructuración. Después de este tema, después de ver este tema, vamos a empezar a ejercitar un poquito nuestro proceso de estructuración. ¿Qué es un proceso de estructuración? Pues es el acomodo de los elementos estructurales a un proyecto para darle la estabilidad que ocupa y la resistencia que ocupa, para que una vez que ya hayamos propuesto la ubicación y un predimensionamiento de los elementos estructurales, que pudieran ser columnas, vigas y losas, que serían los más básicos, columnas, vigas y losas, los ubicamos en nuestros proyectos y una vez que los ubiquemos podamos diseñarlos. Entonces, ese es el proceso que de aquí en adelante vamos a aprender a hacer. Y lo primero que voy a mostrarles es darles una pasadita sobre el concepto de estructuración. Para poder hablar sobre el concepto de estructuración, pues necesitamos hablar sobre los elementos estructurales. Vamos a tener que hablar sobre los elementos básicos estructurales de una edificación. Y esos, pues los básicos son losas, vigas y columnas. Esos son los básicos, bueno, en una estructuración típica, porque en otra estructuración típica puede ser losa, muros de carga y cimentación corrida, ¿verdad? Eso es lo que vamos a aprender a diferenciar en esta plática que vamos a tener y que vamos a empezar. Y que de aquí, después de este tema, saliendo de este tema, debemos de tener ya lo básico necesario para empezar a estructurar un proyecto. Así que vamos a adentrarnos un poquito en el tema de la estructuración y vamos a ver de qué se trata esto. Muy bien. Entonces, tema, estructuración de proyectos arquitectónicos y conceptos estructurales. El diseño estructural se define como un conjunto de actividades a desarrollar para determinar las características físicas de una estructura y que funcione adecuadamente bajo condiciones de servicio. Prácticamente necesito determinar dónde ocupo un elemento estructural para que funcione bajo las cargas que ese edificio va a tener o esa edificación. ¿Qué pasos son los que debo seguir para lograr un diseño estructural? Primero necesito estructurarlo, luego llega el análisis y luego el dimensionamiento. El tema de la estructuración es cuando ustedes tienen un proyecto y en ese proyecto vamos a empezar a proponerle la ubicación de columnas, luego vamos a empezar a proponer la ubicación de las vigas y luego vamos a poner a visualizar en qué sentido vamos a poner a cargar la losa. Y una vez que yo ya tenga esos elementos propuestos, sigue el proceso de análisis. ¿Cuál es el proceso de análisis? Pues elaborar los diagramas de corte y momento, reacciones y todo eso que ocupo para que una vez que tenga ese análisis, poder dimensionar definitivamente mi elemento estructural y colocarle los refuerzos que ocupan. Entonces, primero propongo la estructura y luego analizo la estructura y al final dimensiono la estructura. En estos tres pasos, este paso del análisis ya le dieron ustedes una repasada en resistencia a materiales, que es la elaboración de diagramas de corte y momento y la obtención de reacciones. Esta parte ya la vieron. Esta parte es la que vamos a ejercitar un poco de aquí en adelante. Y esto es lo que deberán de ser capaces ustedes con el tema de las vigas y las losas. Después de analizarlas, primero la vamos a proponer de en qué sentido van a trabajar y luego lo vamos a analizar y al final vamos a obtener su dimensionamiento final junto con su acero de refuerzo.
Esto es lo que vamos a hacer cuando entremos a diseñar un elemento estructural. Tenemos que pasar por todo este proceso. Ok, ahorita vamos a concentrarnos específicamente en el tema de la estructuración. La etapa estructural del diseño, la etapa del diseño estructural en la cual nos abocaremos en este curso y que es de vital importancia es la de la estructuración. Entendiendo por estructuración a la manera de acomodar y predimensionar los elementos estructurales dentro de un espacio que conforma el proyecto arquitectónico. O sea, tú tienes unas plantas arquitectónicas y con esas plantas arquitectónicas tenemos que empezar a visualizar dónde va a ir la estructura. Aunque déjenme les digo algo. Vamos a abrir un proyecto. Vamos a abrir. Déjenme ver, aquí hay un proyecto. Ok, aquí está una planta arquitectónica de un proyecto X. Aquí están los muros, los ejes, aquí está un espacio de una escalera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para estructurar esto es empezar a ubicar los elementos estructurales a manera conceptual. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, voy a empezar a proponer columnas en mis cruces de muros y luego ya veré a ver si me conviene dejar unos o no, o tengo que hacer cambios, etc. Primero voy a empezar por poner voy a hacer algo así muy rápido, ¿no? No le voy a dedicar mucho tiempo a esto para hacerlo muy esquemático, mi ejemplo. Para que entiendan el proceso estructural. Ok, estoy proponiendo columnas. Voy a decir que en estas partes voy a poner columnas. En cada cruce de muros, por aquí pongo una columna, aquí tengo que poner otra columna y ya, ¿ok? Ya puse columnas, ahora voy a decir, bueno, voy a poner unas vigas de carga, las voy a poner en este sentido. Esto normalmente lo trabajo en papel y si no, pues con las mismas plantas arquitectónicas las empiezo a proponer. Entonces voy a decir que por aquí voy a poner una viga, voy a poner otra viga por acá, de esta columna a esta. Esto que estoy haciendo es conceptualizar la estructura de este proyecto. Es conceptualizar la estructura del proyecto. O sea, estoy diciendo dónde voy a poner vigas, dónde voy a poner columnas. No he dicho todavía de qué tamaño las voy a hacer. Yo simplemente estoy diciendo que voy a poner una viga por aquí, una columna por acá. Ok, voy a poner otra viga por aquí. Aquí hasta aquí. Ok, yo ya dije que voy a poner vigas por aquí. Bueno, esta viga en realidad me la voy a traer hasta acá. Es más, me la voy a traer hasta esta columna de acá. Okay, la estoy conceptualizando solamente, no estoy diciendo que así va a quedar definitivamente, pero bueno. Entonces yo ya dije que como tengo columnas aquí estoy proponiendo viga aquí, una viga aquí y una viga acá, entonces voy a poner a trabajar la losa en este sentido. O sea, estas flechitas que voy a dibujar aquí representan las nervaduras en la losa. ¿Qué son las nervaduras en una losa? Pues son las calles, ¿no? Entonces, pero también van de manera esquemática sin decir que van 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé cuántas van, simplemente estoy esquematizando el trabajo de mi estructura. Me lo pongo esto con otro color para poder diferenciar. Así. Aquí voy a decir que la losa llega hasta aquí.
Ok. Y aquí si se fijan hay un resaque. Entonces, pero vamos a pensar vamos a decir que esta área es una área sin losa. Entonces quiere decir que yo necesito poner una viguita aquí. Luego les explico tanto detalle, porque ahorita nada más quiero que entiendan el concepto de estructurar un proyecto. Ok. Estas flechas verdes significan el sentido de trabajo de la losa, o sea que yo voy a poner las nervaduras en este sentido. Estas nervaduras se van a apoyar en esta viga, los rectángulos azules que dibujé, esta y esta, van a ser unas vigas que yo voy a poner por aquí. Esas vigas son las que le van a dar apoyo a estas nervaduras. Y acá tengo otras vigas así, que son las que le van a dar apoyo a esas nervaduras. Y como aquí voy a tener un hueco, pues entonces yo necesito poner una viguita de aquí a aquí. Necesito poner una viguita ahí. Entonces, si voy a poner una viguita ahí, pues entonces necesito poder poner columnas aquí, ¿no? Para poder sostener esa viguita. Una aquí. Y otra aquí. Porque entonces voy a generar el hueco este, ¿verdad? El hueco de la escalera. Y entonces aquí voy a tener nervaduras que van a llegar hasta aquí. Ok. Esto que acabo de hacer es estructurar conceptualmente este proyecto. Es lo que acabamos de definir acá. Entendiendo por estructuración a la manera de acomodar y predimensionar los elementos estructurales dentro del espacio que conforma el proyecto. O sea, lo que les acabo de explicar, acomodarle los elementos estructurales que ocupa tu proyecto para poder para estar estable y resistente a lo que lo vas a poner a trabajar. ¿Ok? Entonces, esto que les acabo de hacer aquí es estructurar mi proyecto. Porque una vez que yo ya lo estructuré, ahora sí puedo empezar el análisis de mis vigas y de mis losas. Ya les explicaré cómo entraremos a cada una de las partes. Ahorita nada más quiero que entiendan el concepto de estructuración. Muy bien. Eso que hice en este ejemplo fue estructurar ese proyecto. Y eso es lo que usted, dígame. Perdón, una pregunta. Y por ejemplo, o sea, ya una vez que empieza como a repartir de que pues los pesos y calcular y demás, se van eliminando o se van agregando más, o sea, de que columnas y vigas ¿Es a probable? como originalmente usted las propuso. Sí, es probable porque si usted está viendo que una viga la dejó con un claro muy grande y cuando usted la revisó resulta que se le está flexionando más de lo permitido, entonces va a decir, una solución es hacer más aperaltada la viga, pero a veces usted dice, bueno, si yo dejé un espacio, vamos a decirlo, para ser muy, muy específico, aquí, imagínense que yo no pongo esta columna y entonces dije, esta viga la voy a apoyar desde esta columna hasta esta columna, ok, ¿y qué claro es el que estoy dejando desde aquí hasta acá? Vamos a ver, desde aquí hasta acá estoy dejando esa viga con un claro de 9 metros. Ok, con 9 metros me va a pedir un peralte muy grande. Entonces, va a tener dos propuestas. Una, o hace el peralte muy grande, y la segunda opción es, o acorto el claro de la viga. ¿Cómo acorto el claro de la viga? Pues le pongo la columna que le quité. Y si le pongo esa columna, entonces el claro de la viga ya no fue de 9,13, ya fue una viga con dos claros. Una con un claro de 4 metros y otra con un claro de casi 5 metros. Entonces, de tener una viga de 9 metros, ahora tengo una viga con dos claros, uno de 4 y otro de 4,95, y esos claros no me van a pedir peraltes tan grandes, porque ya los claros se hicieron más chicos. Eso es una estrategia que comúnmente
va a aprender usted cuando esté estructurando un proyecto. Maestro, Dígame. Ok, Inge, gracias. y ahí en ese caso, ¿usted recomendaría el claro largo o recomendaría partirlo en dos? O sea, meterle la columna. Siempre, en este caso específico, yo recomiendo ponerle la columna ahí, porque entonces van a quedar vigas con peraltes muy, muy razonables. Sí, como que está obligando a la hora a esforzarse más, ¿no? Exacto, exacto. Entre más grande sea el claro, más grande será el elemento estructural y más peso va a tener la estructura. Ah, pues es mejor partirlo. Y además, si usted nada más tiene 2 columnas, ¿cómo cree que se reparte mejor la carga en el suelo? ¿Con 3 zapatas o con 2? ¿Con 3? Pues con 3, ¿verdad? Porque si pongo 3 zapatas voy a tener menos carga en cada una de ellas. Sí. Y esas, compañeros, son cuestiones lógicas que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo. No se aceleren queriendo asimilar todo en un solo día, ¿eh? Solamente les estoy dando unos flashazos de lo que va a ser el proceso de diseño, ¿ok? Así que no se estresen si al principio luego se les hace difícil o se les hace complicado, no se estresen. Vamos a ir poco a poco y todo lo que les voy a ir pidiendo es al nivel de lo que ustedes van aprendiendo. ¿Ok? No les voy a andar exigiendo cosas muy complicadas. Yo necesito que ir poco a poco, pero también necesito que no se me pierdan, ¿verdad? O sea, estamos en clase, no anden en otra cosa, porque cuando yo les pida algo en un examen es porque yo ya se los di. Si yo les pregunto algo en un examen, es porque yo ya se los platiqué. Si no lo pudiste responder, lo siento, ¿verdad? Tal vez andabas en otro canal cuando estuvimos aquí platicando. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces. Quedó claro entonces el concepto de estructuración, ¿no? Eso que les acabo de explicar es esta etapa del proyecto. Perdónenme, esta etapa del diseño estructural. Eso nada más es la estructuración. Luego pasamos al análisis y al final al dimensionamiento final y el armado del elemento estructural. Entonces, ahorita nos interesa aprender este paso. Es muy importante que aprendamos este pasito de aquí. Muy bien. Para realizar esta lección hipotética o propuesta ideal, es imprescindible contar con la mayor cantidad de información sobre los comportamientos mecánicos y sistemas constructivos utilizados comúnmente en determinados elementos estructurales. O sea, lo que nos dice este último párrafo es que necesitamos saber cómo trabajan los elementos estructurales en conjunto para poder saber cómo puedo ponerlos en una estructura. O sea, yo no los puedo poner a estructurar cuando ni siquiera les he hablado de una columna, cuando ni siquiera les he hablado de una viga, cuando ni siquiera les he hablado de una losa. Tengo que hablarles de los elementos estructurales para que luego ustedes sepan cómo acomodarlos en sus proyectos. Tengo que decirles cómo funciona una losa para que luego ustedes puedan acomodarlos en sus proyectos. Y así sucesivamente. Entonces, primero vamos a hablar de los elementos estructurales y luego ya realizaremos ejercicios para que ustedes se vayan soltando en el proceso de estructuración. Muy bien. Dentro de esto que acabamos de platicar, pues empecemos con el ejemplo básico de la interacción o del conocimiento de los elementos estructurales. Esta estructuración que les estoy poniendo aquí es una de las estructuraciones muy básicas que se trabajan en muchas casas habitación, en muchas edificaciones. A este concepto que ustedes están viendo aquí, tan básico, normalmente lo llamamos losa, viga, columna. Y si hay columna, pues hay zapata. Losa, viga, columna, zapata. Es un sistema estructural a base de losa, viga, columna, zapata. Y luego les voy a ir desmembrando cada uno de los elementos. Entonces, en este ejemplo, ustedes ven
lo primero que hay que entender es cómo va bajando la carga, cómo viene la carga y cómo va transmitiéndose la carga a cada uno de los elementos estructurales. En este caso, por ejemplo, las viguetas son las que reciben la carga si nosotros tuviéramos un piso aquí arriba, una área en donde esa área la ocupemos, no sé, imagínate que para una losa de azotea. Entonces, ponemos una losa aquí arriba y estas viguetas son las que van a sostener esa losa. Entonces, estas viguetas son las primeras que reciben la carga. ¿A quién le transmiten la carga a estas viguetas? Pues a las vigas principales. Esas vigas principales recogen la carga de esas viguetas y le transmiten la carga a las columnas. Luego las columnas reciben la carga de las vigas principales y le transmiten la carga a las zapatas. Y de las zapatas le llevamos la carga al suelo. Eso es un concepto muy básico de cómo se transmite la carga de una losa al suelo. De esa manera es como llevamos las cargas al suelo y cómo llegan las cargas al suelo. Esto es el sistema muy básico. Entonces, dice, un elemento estructural o miembro estructural, esta es la definición de un elemento estructural. Un elemento estructural es aquel que recibe, soporta y transmite carga. Veamos el tema de la vigueta. Si nosotros tuviéramos arriba una losa, pues esta vigueta estaría recibiendo la carga de la losa. Estaría soportando, porque si no la soporta, pues entonces esto fallaría. Por eso decimos que la tiene que soportar. Entonces, recibe la carga, la soporta y la transmite. Esta vigueta, ¿a quién se la transmite? A la viga principal. Muy bien. ¿La viga principal es un elemento estructural? Sí. ¿Por qué? Porque recibe carga. La soporta, porque si no la soportara, pues el elemento fallaría. Entonces, recibe carga, la soporta y la transmite. ¿A quién le transmite la carga? A las columnas. Entonces, ¿la columna es un elemento estructural? Sí. ¿Por qué? Porque recibe la carga de la viga, la soporta y la transmite. ¿A quién la transmite? A la zapata. ¿La zapata es un elemento estructural? Sí, porque recibe la carga de la columna, la soporta y la transmite. ¿A quién la transmite? Al suelo. Entonces, todo lo que vemos aquí es una conjugación de elementos estructurales que entre todos están formando un sistema estructural. Cada uno de ellos es un elemento estructural, porque todos reciben, soportan y transmiten carga. Muy bien. ¿Cómo podemos definir los elementos estructurales? Bueno, los elementos estructurales los podemos dividir o los podemos conocer como los elementos estructurales de la superestructura. Los elementos estructurales de la superestructura son todos aquellos elementos estructurales que tenemos del nivel de piso hacia arriba. O sea, todos esos elementos que se pueden ver, que pueden estar a la vista, ¿no? Las losas, las vigas, las columnas, los muros de carga, muros de contención o los firmes. O sea, firmes si es que están trabajando como firmes, ¿no? Si es un elemento estructural. ¿Y cuáles son los elementos estructurales que forman parte de una subestructura? Pues todos aquellos elementos estructurales que están del nivel de piso hacia abajo. Así los van a conocer ustedes de aquí en adelante. Cuando les hablen, cuando les digan, oye, ya tenemos el proyecto listo de los elementos de la superestructura. Ah, ok, me están hablando de todos los elementos estructurales que están arriba del nivel de piso. Oye, ya tenemos el proyecto de los elementos estructurales de la subestructura. Ah, ok, la subestructura me están hablando de todos los elementos estructurales que están abajo del nivel de piso. ¿Y cuáles son los elementos de la subestructura? Pues los pedestales, las vigas de cimentación o de desplante, las cimentaciones en general, que pueden ser zapata aislada, zapata corrida, cimiento corrido, losa de cimentación, pilotes, etcétera, etcétera. Entonces, ya veremos estos tipos de cimentaciones. Entonces, ahorita nada más saber que todos los elementos estructurales que forman parte
del proyecto y que van a estar del nivel de piso hacia arriba, lo conocemos como superestructura, y lo que está del nivel de piso hacia abajo lo conocemos como subestructura. Este es un esquema de cómo se reciben y se transmiten las cargas de los elementos estructurales. Por ejemplo, aquí vemos la losa. La losa es la primerita de todos los elementos estructurales que recibe la carga. La losa recibe la carga en toda una área. Por eso las cargas en una losa comúnmente las vamos a definir como cargas en kilos por metro cuadrado, porque es una carga que está dividida en toda el área. Por eso son por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. Así es como vamos a definir las cargas en una losa. Ok. Y luego esa losa le transmite la carga, por ejemplo, en este caso, a la viga. Ok. La viga, ¿cómo recibe la carga? Pues recibe la carga de manera lineal. Porque a lo largo de la viga vamos a tener la carga. Entonces, la carga de la losa, que está dividida en una área, se transmite a las vigas de manera lineal. Ya aprenderemos a hacer esa conversión de unidades. Ya les explicaré poco a poco cómo se hace esa conversión de unidades. Entonces, a la viga le llega de manera lineal. Y luego, la viga, ¿cómo le transmite la carga a las columnas? Pues de manera puntual, ¿verdad? Va concentrada. Cuando ustedes analizan una viga, sacan unas reacciones. Esas reacciones son las cargas que la viga le está transmitiendo a las columnas. Y finalmente son fuerzas, son fuerzas concentradas, ¿verdad? Entonces, la carga le llega de manera concentrada a la columna. Y luego la columna le transmite la carga a la zapata, y la zapata, por medio de una área, o sea, se amplía la proyección de una zapata para que la carga que viene en la columna se transmita al suelo en una cierta área. Por eso, la carga que normalmente le transmitimos a un suelo también va en kilogramos por metro cuadrado, porque se genera esa carga debido a una área. Por eso nosotros decimos que una zapata tiene la función de transmitir la carga que viene de manera puntual de una columna al terreno en un ensanchamiento de la misma columna. El ensanchamiento de la columna, pues, es la zapata. ¿Para qué ensanchamos una zapata? ¿Para qué la hacemos grande? Para que el esfuerzo que le transmitamos al suelo, entre más grande sea el área, más chico es el esfuerzo. Ya lo iremos viendo, ¿ok? Ahorita solamente quiero que vayan entendiendo cómo las cargas se van transmitiendo y de qué manera se van transmitiendo a los elementos estructurales. Ok, les decía, este es un sistema, es un modo de trabajar un sistema estructural. Losa, viga, columna, zapata. O sea, si hay losa en muchas edificaciones, si hay losa, hay viga. No necesariamente en todas, porque ya veremos algunos conceptos en donde hay losas y no hay vigas. Pero esto es un concepto básico que les quiero enseñar, que les quiero transmitir. Si hay losa, hay viga. Si hay viga, hay columna. Si hay columna, hay zapata. O sea, si hay una columna, ¿de qué manera les vamos a transmitir la carga que traigo en la columna al suelo? Pues a través de una zapata. Entonces, si hay columna, definitivamente tiene que haber una zapata. Una zapata aislada. Si ustedes se ponen a sondear una casa habitación y le quitan todo el recubrimiento a una esquina, y ustedes empiezan a ver que en esa esquina pues se ve puro concreto, muchos de ustedes van a decir, aquí hay una columna. ¿Cómo puedes saber si eso que estás viendo es una columna o es un castillo? A ver, ¿alguien que me pueda decir? Si está conectado a una zapata. Sí, exactamente, compañera. Si esa columna en la parte inferior tiene una zapata, entonces es una columna. Si eso que yo abrí, que aparentemente es una columna, y resulta que cuando abra yo abajo
y no encuentro una zapata, sino más bien encuentro un cimiento corrido, ¿qué significa que es eso? Un castillo. Es un castillo, exactamente. Entonces, si yo tengo un castillo, si yo tengo castillos en un proyecto y no tengo zapatas, pues entonces va a haber un cimiento corrido, ¿verdad? Se los digo porque es fácil cuando luego salen de su carrera y luego ya andan en el ejercicio de su profesión, andan haciendo sus remodelaciones y luego van, el dueño de la casa donde ustedes están remodelando les dice, bueno, pues quiero que me hagas aquí un cuartito aquí atrás. Ok, y tú les dices, bueno, ¿me puede pasar los planos de su casa? No, pues no tengo, porque esta casa la fue haciendo mi papá, esta casa la hizo un vecino, la hizo un primo, etcétera, etcétera. No hay planos. Oye, y pues bueno, ¿tienes zapatas? ¿Tienes cimiento corrido? ¿Qué tipo de cimentación tienes? No, pues no sé. Entonces tú te das a la tarea de abrir una esquina, ¿ah? Y dices, pues por aquí viene un elemento estructural. No sé, bueno, no sé si es un elemento estructural, porque lo que tú alcanzas a ver, pues es concreto. Y tienes la duda de que si es una columna o es un castillo. Un error muy feo es que pienses que eso es una columna, sin haberte asegurado de que realmente sea una columna. Porque si tú piensas que eso es una columna y lo tomas como tal, y luego haces a esa columna, le llevas una viga para apoyarla sobre esa columna, y luego a esa viga le apoyas una losa, entonces a esa que tú pensaste que es una columna, la usaste como columna, le metiste carga y resulta que empieza a fallar la estructura, y luego empiezas a sondear allá abajo a ver por qué está fallando, y hasta el final te das cuenta que porque la falla te está diciendo que hay algo allá abajo, muestreas y luego te das cuenta que es una cimentación corrida. Y esa que tú consideraste como columna no era columna, era un castillo. Y a un castillo, si tú le generas una carga puntual, como fue apoyar una viga sobre ese castillo, le estás generando una carga adicional puntual, vas a generar una falla en la cimentación. Porque la cimentación corrida está diseñada para resistir la carga de manera lineal, o sea, que el muro sea lo que le transmita la carga a la cimentación, no de manera puntual por medio de columnas. Si es que vas a poner columnas, debe de haber una zapata. Entonces tú caíste en ese error y hasta que te das cuenta que existe una falla ahí, se empezó a sentar la zona de esa disque columna. Sondeaste y ya al final te diste cuenta que, chin, pues no era una zapata. Era una cimentación corrida y eso que era una columna, pues no es una columna, era un castillo. Ya te salió caro no haber sondeado la edificación con la que quisiste trabajar, porque ahora vas a tener que reparar ese daño que hiciste y te va a salir caro. Se los digo para que entiendan que si tú conceptualizas bien tu proyecto, pero si tú no conoces una edificación, pues hay que sondear. Tengo que saber cómo está construido eso para saber qué le puedo hacer. No puedo entrar así nada más pensando que, no le pasa nada. Bueno, pues éntrale. A lo mejor no le pasa nada y la haces. Pero donde sí le pase, vas a tener Maestro, vas a tener que andarle invirtiendo ahí lo que ganaste a lo mejor en 10 obras. Dígame. y si le quiero meter carga y es un castillo, definitivamente no, o sea, no se puede hacer nada ahí. Si es un castillo, pues Sí, no. o sea, Bueno, tendrías que generarle una zapata por ahí, pero aparte, tendrías que ligar la zapata a ese castillo. O sea, bueno, ya nos y metemos eso, a pero eso es más consideraciones costoso, como ahorita. consideraciones de ingeniería. Por eso les digo, primero hay que ver qué tienes para saber luego cómo hacerle para que lo que vayas a hacer no le genere un problema a lo que ya tienes.
Y bueno, eso hay que irlo aprendiendo. ¿Cómo lo vamos a ir aprendiendo? Pues entendiendo cómo funcionan cada uno de los elementos estructurales. Cuando tú entiendas cómo funcionan los elementos estructurales, vas a minimizar esos errores. Bueno, pero también la otra es que si no conoces cómo está estructurado un proyecto y tú vas a hacer una ampliación, pues sería muy arriesgado hacer algo sin conocer lo que hay, ¿verdad? Tenemos que sondear y tenemos que saber qué hay para saber qué le podemos hacer a eso, ¿verdad? Así que lo que les recomiendo en todo caso, primero, es entender las estructuras y segundo, una vez que la entendamos, saber qué le podemos hacer en función de lo que me están pidiendo. Yo muchas veces he dicho que no a mucha gente que me ha propuesto, oye, Inge, es que quiero hacerle esto. Pues bueno, espérame, pero es que yo no sé cómo está tu casa. No, hombre, Inge, es que está así, así. Pues bueno, no, yo no sé, vamos a sondearle. No, Inge, es que cuánto nos va a costar, que vamos a tener que abrir acá. Ah, bueno, no, mira, si tú no quieres saber cómo está, yo no quiero entrarle a esos proyectos, porque luego el riesgo yo no lo quiero correr. ¿Quién quiere correr riesgos de ese tipo? Yo no. Prefiero hacerme a un lado si es que voy a andar con gente que se arriesga a muchas cosas de esas, ¿verdad? Yo no voy a poner mi firma en documentos que me estén arriesgando mi profesión. Porque al final, déjenme les digo algo, ustedes van a ser corresponsables de las fallas que ustedes generen en su profesión. Así que lo que ustedes firmen, deberán de estar bien seguros que lo que van a hacer va a funcionar. Y si no funciona, ustedes deberán de ser responsables de lo que resulte de ahí. Por eso será importante que tú entiendas cómo trabajan las estructuras para que sepas qué hacer con ellas. ¿Hasta dónde puedo trabajar una columna? ¿Hasta dónde puedo trabajar una viga? ¿Hasta dónde puedo trabajar una zapata? Y esto no es más que de practicarlo, ¿verdad? Entender, practicarlo y saber cuáles son los límites de cada uno de ellos, que es parte de lo que vamos a conocer un poquito aquí. Muy bien. Este es uno de los conceptos básicos que se trabajan, ¿verdad? La losa, la viga, la columna y la zapata. Es un ejemplo, otro ejemplo, de otra edificación con el mismo esquema de trabajo. La losa apoyándose en las vigas, miren, las losas transmitiendo la carga a las vigas, a las orillas, las vigas transmitiéndole la carga a las columnas, y la columna, todas bien alineaditas, transmitiéndole la carga a las zapatas. Importantísimo que en los proyectos en donde ustedes estén considerando columnas y van a tener varios pisos, es muy importante que las columnas vayan alineadas. Luego salen de novedosos queriendo poner columnas por acá desfasadas y entonces eso hace una estructura ineficiente. Yo no les voy a decir que no pueda trabajar así una estructura. Puede trabajar, solamente que va a trabajar de manera ineficiente. O sea, va a ser la estructura eficiente es tal como la estamos viendo aquí. De esta manera va a trabajar de manera eficiente porque los esfuerzos se están transmitiendo de manera lineal, no tenemos torsiones, no tenemos cargas desfasadas. Si nosotros generamos una columna, vamos a decir que yo aquí en medio quiero una columna, por alguna razón. En vez de ponerla aquí, en la esquina, pues la quise poner acá, porque aquí me estorba, porque aquí quiero poner algo. Bueno, si pongo una columna acá desfasada, estoy generando un desfase de cargas. Las cargas van a llegar abajo y de alguna manera se tienen que transmitir hacia abajo. Si tú dejaste de poner una columna, pues el esfuerzo se va a ir hacia otro lado. Hay que entender entonces hacia dónde lo estás aventando para poder tener las consideraciones necesarias, y los elementos que te van a salir no son los elementos comunes, porque te estás saliendo de lo eficiente. Así que en el proceso de aprendizaje yo les puedo decir que traten de alinear columnas en sus ejes de carga
para que venga la carga bien alineadita y vaya la carga derechita a la cimentación. Eso es lo que les puedo recomendar que aprendan en el proceso, que aprendan en este proceso. Ya luego, si con la experiencia que les puede dar el ejercicio y la profesión, pueden estarle moviendo si quieren. Pero en el proceso de aprendizaje, aprendan lo básico primero. ¿Ok? Este es el otro esquema de trabajo. Les digo, el primero es en el que las losas en este caso se apoyan en las vigas le llevan la carga a las columnas y las columnas hasta las zapatas. Ese es un esquema de trabajo. Este es el otro esquema de trabajo que comúnmente también es en casa habitación. La losa le transmite la carga a los muros. En este caso no existen columnas, lo que existen son castillos y cerramientos. Entonces, la carga de la losa se la transmitimos a los muros debidamente alineados a los muros de la planta baja para que la carga de este muro se transmita directamente al muro inferior, así como les explicaba de las columnas, que las columnas deben estar alineadas para que la carga venga de manera eficiente. De igual forma, debemos de procurar que los muros de la planta alta coincidan con los muros de la planta baja porque la carga viene por medio de ellos. Entonces, este es el otro esquema de trabajo, que la losa se apoya en los muros le transmiten la carga a un cimiento corrido. Este tipo de cimentación recibe la carga de manera lineal porque la carga viene por medio de los muros. No son cargas puntuales por medio de columnas, son cargas lineales por medio de los muros. Y como es una carga lineal, pues lo que yo ocupo es una cimentación corrida, ya sea una cimentación a base de concreto ciclopio, que es una cimentación corrida, o una zapata corrida. ¿Qué diferencia hay entre una zapata corrida y un cimiento corrido? Pues que el cimiento corrido es concreto ciclopio, es concreto con piedras grandes, ¿sí? Colados en una pequeña excavación. Este tipo de cimentación funcionan siempre y cuando tengamos un suelo resistente a una profundidad no mayor de 1 metro. Si la profundidad, para poder transmitirle la carga que le vamos a transmitir con los muros al suelo, no la tenemos a menos de 1 metro, entonces ya no nos conviene hacer este tipo de cimiento o de cimentación y tendríamos que cambiarnos a otra. Es lo mismo con la cimentación corrida. Este tipo de cimentación, de zapata corrida, perdónenme, este tipo son prácticos siempre y cuando podamos desplantar estas cimentaciones en estratos no mayores de 1 metro. Si la profundidad ya es mayor a 1 metro, no nos conviene este tipo de cimentaciones y tendríamos que irnos tal vez a las zapatas aisladas. Entonces, el tipo de estructura muchas veces nos lo define el suelo. A veces, muchas personas les gusta trabajar con muros de carga, a algunos les gusta trabajar con columnas. ¿Cómo resulta más eficiente? Depende del suelo. Si la mecánica de suelos, que es el estudio que mandamos a hacer para conocer el tipo de suelo que hay en nuestro proyecto, si la mecánica de suelos me dice que el suelo que tengo en una profundidad de 1 metro no es bueno para desplantarme, que me tengo que ir a una profundidad de unos 50 o 2 metros, pues ni de chiste voy a manejar una cimentación de este tipo porque me va a salir muy costoso estar haciendo unas zanjas para este tipo de cimentación corrida con profundidades de más de 1 metro. Sería mover demasiada tierra y entonces el costo es muy grande. Entonces, por eso mejor, en vez de hacer zanjas para hacer zapatas de estas, pues hacemos pozos. Si me voy a ir muy profundo, no me conviene hacer zanjas, me conviene hacer pozos. Y entonces me voy a las zapatas aisladas. Que en nuestra área de trabajo, que es en el área metropolitana de Monterrey, pues lo común o lo que comúnmente trabajamos son zapatas aisladas. Trabajamos proyectos comúnmente con zapatas aisladas.
En el área metropolitana de Monterrey podemos encontrar suelos de mucha variedad. Desde la arcilla, que es la tierra esta amarillita que puedes ver, que comúnmente podemos encontrar tierra amarillita o un poquito crema, color crema, un poquito muy, muy claro, hasta terrenos en donde eran de siembra y prácticamente tienes estratos a más de 1 metro de tierra negra. Conociendo un poquito el comportamiento de los suelos, la experiencia de la construcción te dice que cuando veas una tierra negra, nunca desplantes un suelo una cimentación sobre la tierra negra, porque la tierra negra se te va a compactar y se te va a estar asentando, porque esa tierra negra no tiene muy buena capacidad de resistencia. Entonces, lo que debemos de tratar es evitar desplantar algún tipo de cimentación sobre esa tierra negra, irnos más abajo hasta encontrar un suelo cuyo color ya no sea el negro, ¿no? Que encontremos un color, pues a lo mejor un cafecito o un color, sí, un cafecito claro, un color crema, ¿no? Comúnmente en nuestra zona encontramos buenos suelos a 1 metro, a 1.20, pero también les puedo decir que para las zonas allá de Guadalupe, me tocó en una ocasión desplantar una zapata hasta 2 metros o 2.50 de profundidad, y les puedo decir que casi 2 metros eran pura tierra negra. Entonces, hay una variedad de suelos en la zona, aunque predomina mucho en lo que nos pegamos a los cerros. En las zonas pegadas a los cerros predomina mucho la arcilla. Muy bien, entonces son los dos sistemas estructurales que vamos a manejar ahorita. Los primeros dos que podemos empezar a visualizar en los proyectos que podemos ver a este nivel en el que se encuentran ustedes. Podemos pensar que las casas de habitación las podemos manejar a base de losa, viga, columna, zapata, o losa, muro de carga, cimiento corrido o zapata corrida. Ok, creo que el cimiento corrido a base de concreto ciclopio, ya algunos de ustedes lo vieron en procedimientos de construcción. ¿Sí es así? Sí. Bueno, si no, déjenme ver por aquí, creo que había guardado algo. Por aquí les había guardado una información. Déjenme ver. Entonces los tengo acá. Están aquí. Aquí están, links. Muy bien, les voy a compartir este archivo. Se pueden meter ustedes a este link que está aquí para poder ver algo sobre concreto ciclopio, zapata a base de concreto ciclopio. En este link van a ver zapatas corridas y aquí van a ver sobre zapatas aisladas. Se los voy a compartir aquí en el Teams. Voy a ponerlo aquí en archivos. Aquí en materiales de clase. Vamos a cargar ese archivo.
Ajá. Ahí está. Ya se agregó aquí en archivos un archivo de Word en donde les estoy compartiendo unos links para que vean unos videos y se empapen un poquito más en el tema de las zapatas a base de concreto ciclopio, zapata corrida y zapata aislada. Muy bien. Entonces, ahorita ya conocemos dos sistemas que podemos manejar, dos sistemas estructurales que podemos manejar en nuestros proyectos. Y también pudiera existir en un proyecto una combinación de los dos sistemas estructurales. O sea, podemos manejar una área con zapatas aisladas y vigas y otra área con muros de carga, que pudiera ser un esquema como el que les estoy poniendo en esta imagen. O sea, es común que esto pase. Ok. Losas. Las losas, vamos a hablar un poquito sobre las losas ahora. Así vamos a entrar ya hablamos sobre los sistemas estructurales, que vamos a hablar de dos, de las edificaciones a base de columnas y las edificaciones a base de muros de carga. Si hay columnas, ya entendieron que tenemos que tener zapatas, y si hay muros de carga, tenemos que tener cimiento corrido o zapata corrida. ¿Me iban a decir algo? Sí, cuando es zapata corrida, también lleva las columnas, ¿no? No. No puede existir columna porque la columna le va a llevar una carga puntual. Y si trae una carga puntual, debe de haber una zapata ahí. O sea, sería como un muro, ¿o qué? Son muros y esos muros llevan castillos para rigidizar al bloque. Ahorita hablamos sobre los muros, ¿sí? Ahí vamos poco a poco avanzando. Ok. Losas. Las losas las podemos clasificar de acuerdo a función en losas de azotea, que son las que tenemos comúnmente expuestas en el exterior. Losas de entrepiso, que son las losas donde comúnmente desarrollamos nuestra actividad en el interior de la edificación. Y las losas de cimentación, que es las que tenemos acá en la imagen del lado derecho, ¿no? Que las columnas van directamente apoyadas en esta losa. Esta losa de cimentación no es más que una zapata grandota en donde todas las columnas están ligadas. Es una zapatota grandota. Prácticamente eso es una losa de cimentación. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar las losas? Losas de azotea, losas de entrepiso o losas de cimentación. Eso es de acuerdo a su función. Y aquí podemos ver las losas de acuerdo a su forma de trabajo. Se pueden clasificar en losas en una dirección. Losas en una dirección son aquellas que van a estar trabajando en un solo sentido. Ya les explicaré por qué las losas trabajan en un sentido y en dos sentidos. Ahorita lo que quiero que entiendan es el concepto de las losas en una dirección, que van a ser aquellas que ustedes ven con nervaduras en una sola dirección. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una viga en la que estoy mostrando con el cursor. Por acá tengo otra viga, por acá tenemos otra viga y al final existen otras vigas. Esas vigas son los apoyos de estas nervaduras que tengo aquí. Aquí está otra nervadura, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra. Entonces, cada una de las vigas representa un apoyo de las nervaduras. Entonces, yo solamente estoy viendo en esta losa nervaduras en un solo sentido. Si se fijan aquí, no tenemos nervaduras en el otro sentido, solamente las tengo en un sentido. Bueno, significa que esta losa va a trabajar en una sola dirección. Y como va a trabajar en una sola dirección, pues entonces solamente tiene nervaduras en una dirección.
Esas son las losas en una dirección y estas son las losas en dos direcciones. Si aquí se dan cuenta, tenemos nervaduras en los dos sentidos, en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Las losas que tienden a ser cuadradas tienden a deformarse en las dos direcciones, o sea, en el sentido de la horizontal tienden a flexionarse así y en el sentido de la vertical tienden a flexionarse así. Entonces, como tienden a flexionarse en las dos direcciones, necesitan que las nervaduras estén en las dos direcciones. Y eso te dice, la geometría de la losa te dice cómo se va a deformar. Cuando los espacios en una losa tienden a ser cuadrados, las losas van a trabajar en dos direcciones. Cuando el espacio o la forma geométrica de la losa tiende a ser rectangular, la losa trabaja en una sola dirección. Ahora, de acuerdo a su forma de construcción, las losas pueden ser losas coladas en el lugar o losas prefabricadas. ¿Cuáles son las losas coladas en el lugar? Son las losas que tú cimbras, armas y cuelas en el lugar de la obra. Todo lo haces en la obra. Y las losas prefabricadas son aquellas que utilizamos elementos prefabricados para formar la losa y luego colamos un pequeño mortero, un concreto encima de estos prefabricados para que todos los elementos prefabricados trabajen en conjunto. Estos elementos prefabricados son elaborados en una planta con los debidos cuidados de dimensionamiento, del tipo de concreto que se utiliza, del acero, etcétera, etcétera. Estas losas prefabricadas son a base de concreto preesforzado. Es un concreto específico que ya les había platicado algo muy por encimita, pero al final ya se los había platicado. Es un concreto con una resistencia mayor de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. La varilla que se utiliza aquí es una varilla con resistencia mucho mayor a la varilla corrugada. Entonces, de esa manera se forman estos prefabricados y que al final forman parte de una losa. Entonces, estos son las losas prefabricadas y estas son las losas coladas en el lugar. ¿Cuáles son los elementos más comunes que utilizamos para aligerar las losas? El barro block, que ya lo conocemos todos, el hielo seco o poliestireno y los casetones de fibra de vidrio. Esos son los elementos más comunes que encontramos para aligerar las losas. Las nervaduras o las calles son los elementos estructurales dentro de la losa que soportan las cargas. O sea, en una losa, lo que nosotros buscamos, si se fijan en esta imagen, es pasarle la varilla por aquí y dejar el espacio libre para que cuando colemos el concreto, este espacio se rellene con él y nos forme un esquema de esta manera. Vamos a tener aquí concreto, aquí vamos a tener el acero que podemos ver aquí. Este es el armado que le ponemos a la losa para luego colado que se vea así. Entonces, estas son las viguitas, son unas viguitas T que se van a ir formando en una losa y que estas viguitas, trabajando en conjunto, son las que van a sostener, o que son los elementos estructurales que van a soportar las cargas de una losa. O sea, esto es lo que le da la resistencia a una losa, estas nervaduritas, en las losas aligeradas, ¿verdad? Y esto es el concepto básico de trabajo de una losa. ¿Cómo trabaja una losa? Por medio de sus nervaduras. Entonces, cuando diseñemos una losa, necesitamos diseñar las nervaduras. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en el tema de losas. Muy bien. Yo creo que hasta aquí le dejamos porque ya son las 7:30. Vamos a quedarnos en este
en esta presentación. Vamos a detener la grabación.